Bendiciones y buenos días. Bienvenidos a esta conversación, esta charla que vamos a tener aquí preciosa aquí en Iglesia AP en línea. ¿Verdad? Estamos con el pastor Villatoro de la Iglesia Apóstoles y Profetas. Yo soy Felipe Jr. ¿Y cómo están todos por allá? Esperamos que estén teniendo una preciosa mañana en este día. ¿Verdad? Y muchas gracias por estar con nosotros para este programa tan precioso en esta serie que hemos estado teniendo de Jesús, ¿verdad? De todos los diferentes, digamos, características, ¿verdad? Que Él tenía. Sí. Vamos a continuar este tema con este mensaje, Jesús el Señor. ¿Cuántos allá que están escuchando saben que Jesús es nuestro Señor? Amén. Y verdad, y yo diría que para todos también es Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Amén, claro, sí. ¿Cómo está, pastor, en esta mañana? Pues por ahora se ve bien. Amén. Alegres por estar nuevamente aquí. Amén. Amén, qué bueno. Queremos recordarle a todos que usted se puede también unir a la conversación. Mande un saludo si no tiene nada más que decir y diga, ¿verdad? Bienvenidos, bendiciones a todos los que se están conectando mientras entramos aquí en este programa. Recuerde también que usted puede ir a apdalas.org si quiere más información sobre nuestro ministerio, sobre nuestros pastores, su trayectoria. Ahí por supuesto va a encontrar todo, incluso más información, ¿verdad? Sobre nuestros servicios, ¿verdad? Si usted desea, puede estar con nosotros, comunicarse por supuesto por la página, está en inglés y en español. Y, ¿verdad? Por supuesto, en la tarde nuestros pastores estarán en el local 3115 Burger Street. Está a 2 cuadras cerca del centro, en esa área, Trinity Groves, que está creciendo ahorita. Y pues damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Y así que, ¿verdad? No hay más manera fácil de unirse, juntarse con nosotros más que eso. Y pues vamos a dar gracias al Señor antes de entrar en este precioso tema. Amén. Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias porque eres bueno y eres tú quien nos trae juntos para recibir de tu palabra. Abrimos de nuestro corazón, nuestra mente. Señor, que seas tú hablando, Espíritu Santo, a través de nosotros, a través de este mensaje, Señor, que has puesto en nuestro corazón, y pedimos que toques a cada uno en la manera que sea necesario, Padre. Cualquier petición que tengan, nos unimos con ellos también, Señor, para recibir, Señor, respuesta, rompimiento, Señor, y por supuesto, ¿verdad? Sanidad a todo el enfermo. Y pedimos, Señor, que tú nos guardes y que tu gracia, tu favor y misericordia esté con nosotros siempre, ahora y siempre, Señor. Y dirígenos, Espíritu Santo, para llevar a cabo la obra del Señor en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén y amén? Amén. Qué lindo es nuestro Señor. Ok, bueno, vamos a comenzar con una introducción. Aquí vamos a ver, vamos a enfocarnos en este día en el libro de Mateo. Es uno de los 4 evangelios que habla de Cristo. Y Mateo tomó, usted sabe, cada uno de ellos una perspectiva
diferente, única. Y bueno, Mateo, él quiso hablarle a los fariseos, quiso hablarle a los que ya eran judíos, los que ya tenían tradiciones judías. Entonces él quiso estresar la fe verdadera con los fariseos a través de su libro. Incluso los fariseos algunas veces le preguntaban a los discípulos de Cristo, les decían por qué su maestro se sienta con pecadores para comer, por qué él se sienta en las mesas con los pecadores, ¿verdad? Y Cristo fue quien respondió y él dijo, pues los que tienen salud no necesitan de un médico, ¿verdad? De un doctor, sino los enfermos. Eso está en Mateo 9:1. Otra ocasión le preguntaron que les diera una señal, ¿verdad? Un milagro. Y Jesús respondió, solo una generación maligna, adúltera, demanda de señales. Y eso está en Mateo 12:39. Entonces, ¿verdad? Vemos cómo chocaban. Y climáticamente en el capítulo 23, el martes antes de ser crucificado, él repetidamente les clasificó como hipócritas, personas que, ¿verdad?, no hacían lo que decían hacer. Entonces vemos cómo Jesús estaba más interesado en fe interna que lo que se ve externamente, ¿verdad? Aún la palabra dice que Dios conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, para los nuevos creyentes, ¿verdad?, era fácil llamar a Jesús Señor. Era fácil. Ya ellos, porque requería fe, creer en Cristo, creer que era el Hijo de Dios. Entonces llamarle Señor no era algo que era tan complicado. Entonces quiero enfocarme en esa palabra Señor. La palabra Señor es elevar a alguien más arriba de uno mismo, ¿verdad? En los tiempos de esclavitud, por ejemplo, el Señor era el amo, era a quien el esclavo obedecía. Entonces eso tomaba una fe genuina para todo seguidor de Cristo, ¿verdad? Llamarle Señor a Jesús. Entonces, para conectar esto con nosotros y darle aquí un momento al pastor, ¿verdad? Piensa en esto, que en nuestras propias vidas hay personas que nos admiran por nuestra fe, hay familiares que nos buscan por guianza en nuestra fe, y ahí puede venir esa tentación de preocuparnos más en lo externo de la gente, lo que la gente ve, pero descuidar lo interno, descuidar el tiempo en oración, descuidar la lectura de la palabra, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en no ser como los fariseos, que demostraban al público y, ¿verdad?, oraban en las esquinas de las plazas, pero Cristo decía que el corazón de ellos estaba muy lejos y que ya habían recibido su recompensa, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿qué opina usted de esta conversación tan interesante que estamos comenzando aquí? Sí. Jesús, él siempre, como él era el que hablaba siempre la verdad y todo, ¿eh? Y las cosas que él decía siempre era lo correcto. Y no es como los hombres que decían una cosa y hacían otra, como dicen el capítulo 23 de Mateo, ¿verdad? Habla de Jesús atacó fuertemente a los escribas y fariseos. Así es. Duramente, ¿verdad? Porque les decía que ataban cargas pesadas a los hombres y ellos no las tocaban ni aún con el dedo. Tremendo. Ni aún con el dedo. También les decía que eran como sepulcros blanqueados, que estaban bien bonitos por fuera y dentro estaban llenos de huesos de muertos, dijo. Bien fuerte ahí Mateo, ¿verdad? Porque Cristo, él era sincero y como Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo, él es verdadero y lo que dice es real, no miente, no finge, es lo que es, ¿verdad?
Y en cambio el ser humano pues muchas veces no es lo que dice, ¿verdad? Y Dios nos aconseja a nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios ya, ¿verdad? Que pues lo que decimos tiene que ser igual que lo que hacemos. Y no podemos aconsejar a alguien que haga algo que nosotros mismos no queremos hacer, ¿verdad? Sino que más que todo Cristo guió con su mero ejemplo, ¿verdad? Y también a los cristianos les enseñó, a los apóstoles, todos ellos. Así que va a estar muy interesante esta plática. Amén. Y me recuerda, fíjese, si se fija en el modo de Cristo, Él siempre era más severo, más duro con los fariseos, con los que ya eran creyentes. Porque como dice usted, no guardaban la ley que ya conocían. Mientras con el nuevo creyente Él era más sensible, más cuidadoso en sus palabras y todo. Entonces, para mí eso siempre ha sido un ejemplo, porque verdad yo procuro no hablar fuerte primero a los nuevos, incluso cuando andamos evangelizando procuro ser un poco más blando. Ya claro, el Espíritu Santo le enseña a uno, verdad, si alguien tiene el corazón bien duro, pues ahí le va a entrar más fuerte, verdad, pero no comienza uno, verdad. Cuando hemos dado entrenamiento así, les digo, comiencen sensible primero y ya después, ¿verdad? El Señor le va a guiar. Ok, vamos a ver el primer verso aquí en nuestro tema. Está en el capítulo 7, verso 21 de Mateo. Y nos dice ahí la palabra: no todo, Cristo hablando, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él entonces les declararé, dice él, les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué fuerte palabra! ¿Verdad? Precisamente de lo que estamos hablando. Fíjese, a mí me interesa eso del 22, como son personas que, digamos, no solo conocen palabra, pero imagínense, echando fuera demonios, haciendo milagros, sanidades. O sea, es para todos nosotros cuidarnos, ¿verdad? Y en la santidad, como dice el pastor, porque, ¿verdad? No por obras somos salvos, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Por gracia sois salvos y no por obras. Entonces, es importante mantener eso en mente. Quiero enseñarles aquí una foto de un soldado, ¿verdad? Muchas veces usamos esto para cuando hablamos de la armadura de Dios. Y en los soldados de la media era, o las edades medias, si usted le quiere llamar, Middle Ages, fue el siglo V hasta el siglo XVI, traían esta armadura. Y fíjese, ellos no eran dueños de tierra, pero habían señores en ese tiempo. De ahí viene esta palabra de señor, que ellos eran dueños de mucha tierra. Entonces estos soldados podían vivir ahí con el permiso de su señor, hacer lo que era necesario en ese terreno, e incluso someterse a ese señor y estar dispuesto a pelear y aún morir por defender su señor. Ellos incluso estaban dispuestos a reconocer que toda su propiedad no era de ellos, sino de su señor. ¿Ok? Imagínense, entonces hago esa comparación para que usted vea a qué nivel nosotros debemos de estar, ¿verdad?, fincados o dependibles de nuestro Señor, ¿verdad? La frase esclavos por amor viene a mente, ¿verdad? Porque no somos obligados a servir a Dios o ser esclavos de Dios, sino que voluntariamente nosotros, ¿verdad? Pablo decía: en otros tiempos eras esclavo de la maldad, esclavos del pecado, pero entonces voluntariamente nosotros buscamos del Señor. Ok, siguiendo ahí donde estábamos leyendo, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, esto de
que no solo porque me llame Señor, Señor, te dejaré entrar, no te conozco, ¿verdad? Todo el que oye estas palabras y las hace le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahí, ¿verdad, pastor? Está hablando de fundar o tener fundación sobre Cristo, la roca que es Cristo, ¿verdad? Y por supuesto las tormentas y todo eso es simbolismo para todas las dificultades que podemos tener en la vida, ¿verdad? Todos los problemas que puedan venir y todo. Que ahorita vamos a hacer otra comparación con la parábola del sembrador, ¿verdad? De cómo pueden venir aquellas angustias de la vida, ¿verdad? Las preocupaciones, el deseo de querer avanzar o querer ganar más dinero, y todo eso puede distraer y hacemos la fundación en el lugar incorrecto, ¿verdad? Sí. Y no hay una fundación permanente ahí, sino que es como la arena. Así es, digamos, si uno tiene la fe o la esperanza en cualquier cosa que no sea Cristo, ¿verdad? Así es. Porque lo único que es inconmovible es Cristo Jesús. Amén. Mismo. Es la piedra fundamental, la piedra del ángulo, la roca de los siglos, ¿verdad? Cristo. Amén. Jesús. Entonces, cuando nosotros fundamos nuestra fe en Él, está firme, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él no cambia. Pero si se pone la fe en otras cosas, en cualquier cosa que sea, las religiones, la filosofía, la ciencia, en las riquezas, en las cosas materiales, eso es como la hojarasca, ¿verdad? La hojarasca se pudre, se quema, se desvanece, se pasa, se quita, ¿verdad? Lo único que permanece es Cristo, y la fe en Él es inconmovible, y por la eternidad Él se mantendrá firme, porque Él no cambia, Él no cambia, Él es el mismo en poder, en sabiduría, y Él no muere nunca, ¿verdad? Es eterno. Entonces nuestra fe tiene que estar en Él, y por eso es la casa, ¿verdad? Tiene que estar fundada en la roca, pero al ponerla en la arena, viene la lluvia, vienen los ríos y se lleva la arena, y la casa queda sin fundamento y cae. Y como dice, grande la ruina. Si uno pone la fe en lo que perece, en las religiones, en la justicia misma de uno, si uno cree que uno por sí mismo puede hacer las cosas, ¿verdad? Desvanece y cae. Pero lo único firme, permanente, y que podemos confiar y que debe ser el fundamento de nosotros es Jesucristo. Amén. Como está escrito, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Y ahí tiene que estar la fe fundada, cimentada, puesta en Cristo Jesús, y entonces es firme, inconmovible. Amén. Y venga lo que venga, aunque el mundo se haga pedazos y caiga, la fe en Cristo permanece firme. Amén, ese es buen punto, porque, ¿verdad?, el mundo tambalea y todo, y si no tiene uno en qué agarrarse, ¿verdad?, se lo lleva el mundo y sus problemas. Sí. Así es importante, ¿verdad?, como dice usted, absolutamente, enfocarse en eso, ¿verdad?, en tener al Señor como ancla, ¿verdad? Ancla de la fe. Ok, vamos a dar otro ejemplo aquí de Cristo cuando Él sanó a un hombre de lepra,
Y para los que no saben qué es esta enfermedad tan tremenda, la lepra, le voy a poner una foto aquí. Miren esta pobre señora aquí, ¿verdad? Que sus dedos ya se los comió. Es una bacteria que le da a las personas, ¿verdad? Y se va comiendo la carne. A veces en la Biblia describe que traían como llagas abiertas ahí. Sí. Y pues, ¿verdad? Usted se imagina con carne viva, pues, ¿verdad? Venía también la infección, la pudrición, olor, ¿verdad? Ahí está una foto pequeña en la izquierda también de un hombre, para que lo vea de enfrente. Y esto era contagioso incluso solo con tocar, ¿verdad? Entonces, ellos es triste porque eran aislados, eran echados fuera de las ciudades y nadie los quería ni acercarse. Los seres queridos, si acaso tenían ser querido, les traía canasta de comida y la dejaban afuera de los muros de la ciudad para que la recogieran, pero en verdad tenían miedo a acercarse, peor que el COVID, ¿verdad? Sí. Porque se iba comiendo el cuerpo, ¿verdad?, de las personas. Entonces vamos a leer en Mateo 8, cuando Cristo, ¿verdad?, Él presenció algo así. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué sucedió? Muchos se hicieron para atrás, ¿verdad? Tenían miedo. Jesús extendió la mano, dice verso 3, y le tocó diciendo: quiero que sea sano. Sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué milagro poderoso. Gloria al Señor, ¿verdad? Que hoy en día podemos casi presenciar esto en vivo ahí, ¿verdad? Gracias, Señor. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor ahí, verdad? Gracias, Señor. Miren qué precioso. Ese es el amor del Señor. Cuando yo veo historias así especialmente dramatizadas, ¿verdad?, que impactan a mí, casi me sacan lágrimas. O sea, nunca pasan de moda estas historias tan preciosas, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo del poder del Señor. Y recuerde ahí, ¿verdad? El leproso le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, se estaba sometiendo, ¿verdad?, al Señor para que su voluntad fuese hecha. Ya lo consideraba Señor, ya más alto que él. Amén. Otro ejemplo está en Mateo 8, verso 5, más adelante. También el centurión, un oficial romano, ¿verdad? Y él también vino a buscar también un milagro de Cristo. Y incluso busqué qué significa la palabra centurión, y ahorita les voy a decir. Verso 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Cristo estaba dispuesto a ir a sanarlo. Pero verso 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire la fe de este hombre. Dice él: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. ¿Ve? Entonces, al oír esto, verso 10, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces me puse a buscar y dije: ok, ¿cuántos tenía bajo su autoridad este hombre? Que él mandaba, él era el señor de estos soldados, el mayordomo, podemos decir. Centurión, ya cuando le digo es algo, va a parecer obvio. Centurión es alguien que estaba a cargo de 100 soldados. Sí. Centurión, 100 soldados. Y él podía comandar estos 100 soldados y todos le obedecían. Pero este hombre, que era de posición, ¿verdad?, tenía cierta autoridad. Él vino y se postró delante de nuestro Señor, ¿verdad? Así es. Qué lindo esto, ¿verdad? Y bueno, ahí está expresando
una fe tan preciosa, ¿verdad? Que Cristo es como que les estaba diciendo, aprendan de este hombre, ¿verdad? Que él no porque sea un alguien, ¿verdad? De rango, no porque sea alguien de rango, ¿verdad? Él va a menospreciarme o tomarme en poco, ¿verdad? Entonces fue lindo esto, cómo él se sometió al Señor, y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Vamos a otro ejemplo que está en el verso 23. Y entrando Cristo en la barca, sus discípulos le siguieron, dice aquí, ¿verdad? Y este fue el momento cuando Cristo estaba dormido y vino una gran tempestad. Dice el siguiente verso: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. A mí siempre me dan ganas de reír, porque digo yo, ¿será que Cristo realmente estaba dormido? Porque ¿quién puede dormir en una tormenta tan severa, verdad? Pero como que les quería probar la fe, en mi opinión, la Biblia no lo dice, pero dice que lo despertaron: Señor, sálvanos que perecemos, le decían. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, vino una calma bien tranquila, bien lindo ahí. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria sea al Señor, ¿verdad? Amén. Los vientos y el mar. Y sabe que si Él es tan poderoso que aún la tierra, ¿verdad? Y la atmósfera le obedecen, pues cómo Él no va a poder hacer otras cosas: sanar a los que estén enfermos, limpiar a los leprosos, levantar los paralíticos, ¿verdad? Él es el Señor de los cielos, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, amén. Él es el único que es digno de alabar, ¿verdad? De dar honra y gloria, ¿verdad? Y bueno, pastor, yo sé que usted ha dado muchas lindas predicaciones sobre temas como este, ¿verdad? Aleluya. Del poder del Señor. Maravilloso, ¿verdad? Como sí, dice ahí, ¿verdad? De lo que estabas diciendo, de que como eso de que él iba dormido, ¿verdad? Iban hacia el otro lado del lago. Y sin duda, pues cuando emprendieron el camino, el viaje, digamos, pues entraron en la barca y empezaron a navegar ahí. Se ve como que el mar estaba tranquilo, ¿verdad? Estaba todavía bien. Pero hay otra cosa, que iban para el otro lado, y en lo que iba a pasar allá, ¿verdad? Allá estaba aquel endemoniado al otro lado. El Gadareno. Y el Gadareno, sí. Y entonces, y cuando iban en el mar, pues Jesús, sin duda, él siempre estaba activo todo el día. Él andaba en los lugares predicando, haciendo maravillas, sanando, enseñando y todo, como dice que andaba predicando en las sinagogas de ellos, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces él se mantenía ocupado, ¿verdad? Prácticamente todo el día, desde la mañana hasta la noche, y continuamente. Entonces, por una parte, como humano, pues él se cansaba, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor, cuando iban en ese viaje, él aprovechó recostarse ahí mientras cruzaran el mar y dormir, se quedó dormido, ¿verdad? Y por una parte puede haber sido también que, bueno, también es una opinión, como dices tú, puede haber sido inclusive el enemigo, ¿verdad? ¿Te imaginas si el enemigo hubiera sido el que levantó la tempestad, y si la mar se embraveció mucho, y si hubiera
quebrado la nave o la hubiera hundido y todo ahí, y Cristo, mientras él dormía, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Ahora no era, Dios no podía permitir, ¿verdad?, que Cristo muriera ahogado o algo así. Eso era imposible. Tremendo. Por viniera lo que viniera, ¿verdad? Dios no iba a permitir eso, porque Cristo no podía morir ahogado, no podía morir de una enfermedad, porque si moría así, no redimía a nadie, ¿verdad? Porque para que Él pudiera redimir a la humanidad tenía que derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión, no podía redimir. Entonces Él tenía que morir y que su sangre fuese derramada. No podía morir ahogado, no podía morir de otra manera, ¿verdad? Sino que tenía que ser así. Ahora el enemigo hubiera querido, vemos que el enemigo de hecho quiso matarlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando estaba en Nazaret una vez, dice la Biblia que lo llevaron en un lugar, ¿verdad? Que por cierto, he estado ahí, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, en ese lugar donde hay un despeñadero, ¿verdad? Y donde querían que él se arrojara ahí. Venía una turba siguiéndolo, y cuando él llegó a la punta, a la cumbre de esa montaña ahí, ¿verdad? Que hay muchas rocas y todo para abajo, y el propósito de la gente, impulsados por el enemigo, era que él se arrojara en ese despeñadero. Imagínese. Y muriera ahí, ¿verdad? Pero dice la Biblia que cuando él lo venían siguiendo, entonces dice que él escapó por en medio de ellos, ¿verdad? Se regresó por en medio de la multitud y no se fue en ese despeñadero, en ese abismo. Entonces, claro, se ve que el enemigo lo quería matar. De hecho, desde niño, ¿verdad? Herodes, impulsado por Satanás, quería matar al niño, ¿verdad? Y así ya grande, como decimos, ya que él ya había crecido, querían destronarlo ahí por ese despeñadero. Y de hecho en la tentación también Satanás, ¿verdad?, le dijo que se arrojara de arriba abajo, ¿verdad?, que se tirara. No hay duda que el enemigo quería dañarlo físicamente. Entonces por eso también digo yo que es posible que en lo que iban en esa barca, el enemigo trajo una tempestad o lo que fuera ahí, porque el diablo hasta cierto punto tiene poderes, ¿verdad?, que Dios le permite, ¿verdad? El diablo de sí mismo no puede nada, pero Dios le da cierto permiso para que haga cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en los tiempos del fin, dice la Biblia que hasta van a los siervos de Satanás, profetas falsos y todo, hasta van a bajar fuego del cielo, dice. Así es. ¿Verdad? Para engañar a la gente. Entonces el diablo puede enfermar, el diablo puede, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque él no puede hacer nada si Dios no lo deja. Amén. Pero hay veces que Dios lo deja en parte, ¿verdad? Como vemos en el caso de Job, otro caso, ¿verdad? Que el diablo viene y acusa a Dios y le dice que Job le sirve por interés. Así es. El capítulo 1 de Job. Dios le preguntó a Satanás, ¿verdad?, porque tenía acceso delante de Dios. Ahora ya sabemos que ya no tiene acceso, ya desde que Cristo murió para acá no tiene acceso directo ya con Dios, el diablo. Pero antes él llegaba hasta allá y, como en el caso de Job, ¿verdad?, le dijo, llegó delante de Dios, dice que se vinieron los hijos de Dios delante de Jehová, entre los cuales, dice, vino también Satanás. Tremendo, ¿verdad? Terrible. Y entonces, y Dios cuando lo miró le dijo, ¿dónde viene Satanás? Y él le dijo, vengo de andar por la tierra y rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el diablo le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le dijo, quítale lo que tiene, le dijo, verás que te maldice en tu misma presencia. Tremendo, ¿verdad? Astuto y intruso.
Y entonces y Dios le dijo, no es cierto. Y Dios le dijo, le puedes quitar todo, quítale lo que tiene y verás que no es como tú dices. Y el diablo, ni corto ni perezoso, como se dice, vino y lo atacó en todas las formas. Y le quitó todo en un día. Perdió tiempo. El ganado, los bueyes, vacas, ovejas, asnos y siervos y todas las riquezas se las quitó el diablo, ¿verdad? Entonces vemos que el diablo pues tiene cosas así, porque viene un día que si él va a recibir todo su merecido, ¿verdad? Pero ahorita, por ejemplo, todavía tiene control mucho en el mundo. Hasta la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo su influencia, bajo su, ¿verdad?, control. Todo el que no está bajo el control de Dios lo controla el diablo. Así es. ¿Verdad? El único que tiene poder sobre él es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es Dios, y a través de su palabra, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, los siervos de Dios, ¿verdad?, también puede reprender al enemigo y se va. Como dice la Biblia, amén. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Así. Pero el hombre sin Cristo, el diablo lo controla. Al hombre sin Cristo, el diablo lo domina, lo hace para donde él quiere, ¿verdad? Esclavo. Como agarrar un animal, ¿verdad? Como agarrar un toro de los cuernos, así, sujetarlo. Así el diablo sujeta a la gente. Sin Cristo. Entonces el enemigo, ¿cómo no hubiera querido él que Cristo muriera de esa manera? ¿Verdad? Ahogado, porque entonces él no salvaba a nadie. Pues sí. ¿Verdad? Ni hubiera liberado al gadareno que estaba más adelante. Pero y los discípulos atribulados, maestro, sálvanos que perecemos. Tremendo, desesperados. Señor, nos vamos a ahogar y tú aquí durmiendo. Y no le nombraban Señor todavía, sino Maestro. Maestro, sí. Tremendo. Pero él despierta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí había duda en ellos. Duda. En otras palabras, lo que Cristo les dice, que no iba a pasar eso, no se iban a ahogar. Aunque miraban el mar como estaba, pero sí, no iban a fracasar. Porque le dijo, ¿por qué dudaste? Y él iba con ellos ahí. Exacto. Tremendo lo que me gusta esa perspectiva que está mencionando usted, porque incluso esa tormenta para mí, que también es como estaba aquel endemoniado más adelante, que tenía legión de demonios, sí, 1000 demonios, sí, ¿verdad? Casi que Satanás, según él, tenía más potestad ahí. Sí, entonces Cristo iba entrando, porque claro, llevaba esa, podemos decir, o llevaba ese rumbo, ¿verdad? Ya iba hacia el hombre a propósito, o la tormenta lo llevaba hacia él. Pero como que el punto es que, ¿verdad?, el enemigo no quería que llegara ahí. Exacto. ¿Verdad? Como dice usted, entonces tenía poder ahí Satanás, pero vemos qué sucedió, ¿verdad? Si usted vio el tema de la semana pasada, cómo el Señor liberó a ese hombre, ¿verdad? Oh, sí, claro. El poder del Señor ahí, a unos demonios tuvieron que someterse al Señor. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la evidencia también de el poder de Cristo, ¿verdad? Que ahí los demonios se sometieron también. Sí. Gloria sea al Señor. Ok, vamos a hablar un poco de la parábola de las semillas, ¿verdad? Del sembrador. Eso está en capítulo 13, ahí mismo en Mateo, verso 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se lo voy a poner aquí mientras voy leyendo. Dice, y se juntó mucha gente. ¿Y cuánta gente era? Bueno, de tantos que él quiso salir a la barca mejor para que le pudieran escuchar. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Había mucho interés, atención para escuchar. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra
y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y la versión en inglés dice y entienda. O sea, hay que aprender, ¿verdad? Para mí, yo siempre me gusta ver las cosas también de un punto de vista de un pastor. Y yo veo aquí Jesús como un pastor, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? El interés, digamos, la palabra del Señor trae interés también de la gente. Y la gente, cuando yo leo esto, me dice el Señor: Felipe, la gente va a venir a escuchar la palabra. Van a agolparse, van a querer acercarse a la palabra, ¿verdad? A tal grado fue esto, se llenó la playa a tal grado que Cristo tuvo que salir y subir una barca para tener suficiente espacio para él poder hablar esto, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre me gusta ver las cosas del punto de vista de un pastor, porque, ¿verdad? Yo digo: Señor, yo quiero que las almas sean salvas, quiero que vengan, quiero que escuchen la palabra. Ok, vamos a continuar entonces. Aquí él siguió explicándoles, verso 18, les dio la explicación de esta historia, dijo, de esta parábola, dijo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, no tiene profundidad, ¿eh? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿verdad? Es casi como las espinas del camino, ¿verdad? Que es el siguiente. Sí. O sea, no hay profundidad tampoco, ¿verdad? Por el pedregal. Usted sabe, si usted ha sembrado alguna vez, ¿verdad? Estorban las piedras para tener buena tierra. Y él compara esto con la aflicción de la vida, ¿verdad? El que se aflige de la vida, de las comodidades, ¿verdad? Prefiere trabajar. Muchas veces la frase esa, especialmente con los hispanos, que dicen que se viene a los Estados Unidos para trabajar. Pero digo yo, ok, pero no hay que olvidar al Señor, ¿verdad? Porque muchos han crecido yendo a la iglesia y ya vienen aquí a este país y el trabajo les agobia, les sofoca a tal grado, ¿verdad? Que están ganando más dinero, pero están dejando los caminos del Señor. Es triste. Ok, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Disculpen, se me olvidó mencionar en el último, dice la persecución por causa de la palabra, ¿verdad? O sea, cuando hay persecución, y sabemos que va a venir esto durante la tribulación, también van a perseguir los cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando hay dificultades así, problemas que surjan en la vida, ¿verdad? Aflicción, eso es lo que hace apartar a las personas. Y luego lo que mencionaba yo aquí, ¿verdad? Cuando buscamos más comodidades, ¿verdad? Como dice aquí, el afán de este siglo, el trabajar demasiado, dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Fíjate, pastor, aún, y no estamos para juzgar, pero un ejemplo que viene a mi mente, ¿verdad? Muchos artistas incluso se han hecho famosos y ya después, cuando ya realmente no salen mucho en la televisión y todo esto, ya después vienen a hacer películas cristianas y todo esto, y digo yo, oh wow, son cristianos, ¿verdad? Y pues gloria al Señor si vuelven a los caminos, ¿verdad? Pero digo yo, ¿por qué no usar, ¿verdad? Cuando están en lo más fuerte de la fama, usar esa tarima para predicar, ¿verdad? Para llamar la atención a Cristo, para decir, yo soy esta persona porque tengo Cristo en mi corazón. Pero es como que a veces se olvida la gente persiguiendo la fama, otras cosas,
se olvidan del Señor y ya después vienen a corregir sus vidas, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Mejor tarde que nunca, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y todos hemos hecho cosas, ¿verdad? Pecados y nos hemos apartado del Señor, dice la palabra. Todos nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿verdad? ¿Quién somos para juzgar a la gente, ¿verdad? Pero, como dice aquí, ¿verdad? El afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Y quiero mencionar este último aquí y darle aquí lugar al pastor. Dice: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En la gloria sea el Señor. Esa es la persona que pues recibe de todo corazón, ¿verdad?, la palabra del Señor, ama al Señor, realmente agradece genuinamente la salvación, vive para el Señor, vive para Cristo, se humilla, busca la presencia del Señor, lee la palabra, pasa tiempo en oración, vive con un corazón agradecido, ¿verdad? Y ese es el que da fruto, evangeliza también. Y de uno puede ganar muchedumbre de personas. Yo recuerdo un testimonio de una campaña que hubo en Carpa y se hizo pedazos ahí el evangelista, ¿verdad? Predicando y, ¿verdad? Y oró y palabra poderosa. Y cuando hizo abrió ahí la oportunidad para los que querían recibir a Cristo, una alma fue la que pasó adelante. Una alma, un joven fue el que dio su vida a Cristo. Pero ese joven llegó a ser un evangelista mundial llamado Benny Hinn, que ha alcanzado millones de personas. Entonces imagínense cómo el esfuerzo de este evangelista, pero se multiplicó muchas veces, ¿verdad? Sí. A través de la vida de este gran evangelista. Gloria a Dios. ¿Verdad? Billy Graham es otro precioso hermano en Cristo, que él ya está descansando, ¿verdad? Pero he comenzado yo a leer un devocional de él y es poderosa la palabra, ¿verdad?, de su corazón. Y bueno, son grandes pioneros en la fe que han abarcado tanto y dejan un gran legado para nosotros, ¿verdad?, en seguir. Y todo comienza con una persona, ¿verdad? Pero no se puede imaginar uno cuántas personas han sido impactadas. E incluso usted, pastor, ¿verdad? Para nuestros pastores, ¿verdad? Y por supuesto con él, ¿verdad? Mi madre también, la pastora Marta, que ellos, ¿verdad? Ellos no lo dicen por su propia cuenta, pero yo sé que muchas personas han sido impactadas, ¿verdad? ¿Verdad? No estuviera yo sorprendido si fueran miles los que ustedes han impactado en toda su vida, ¿verdad? Que de vez en cuando yo veo que viene alguien así que hace 20 años, 30 años o que ni yo conozco y dicen, ¿verdad? Yo recuerdo hace años, ¿verdad?, nuestro pastor y él me ayudó en esto, en el otro y hemos aprendido tanto de ellos y les amamos y todo. Y eso es algo común porque tantas personas han sido impactadas. Aleluya, gracias, Señor. Ese es el fruto, ¿verdad?, de la semilla sembrada hace muchos años. Amén, amén. ¿Verdad? En la vida de ellos también. Así que gracias al Señor, ¿verdad?, amén, por la vida de ellos también. Que mire ahora cuántas personas han impactado, ¿verdad? Gracias al Señor. Y yo sé con ustedes también, muchos pastores que son amigos también están haciendo el trabajo del Señor. Sí. Ganando las almas, marcando la diferencia en esta generación. Amén. Amén, amén. Así es. Amén. Sí, vamos a comentar un poquito de lo de la parábola del sembrador, ¿verdad? Como estás diciendo. Amén. Y es impactante, ¿verdad? Como dice, la semilla es una sola, la misma clase. La tierra son 4 clases diferentes. El sembrador es el mismo también. Y cuando Cristo le preguntaron a los discípulos, explícanos esa parábola, porque ellos no entendían. Y le dice, la semilla es la palabra de Dios.
El que siembra la semilla es el que siembra la palabra. El campo es el mundo, ¿verdad? Y dijo, ¿verdad?, también que había cizaña que le pusieron, porque después ahí mismo dentro de la parábola, ¿verdad?, está que a la hora de dar fruto había cizaña también. Y entonces, y aún cuando la vieron, ¿verdad?, los hombres le dijeron, maestro, no sembraste buena semilla en tu campo. Y él dijo, y le dijeron, ¿de dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho eso, ¿verdad? Durmiendo los hombres, dijo, vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y bueno, lo que tú explicabas, ¿verdad?, de los diferentes terreno de espinos. El primero dice terreno junto al camino, ¿verdad? Vemos que donde hay un camino, donde la gente camina y pasa la gente, ese camino se endurece la tierra, está dura, ¿verdad? Entonces, si alguien anda sembrando y cae semilla junto al camino, como dice ahí, está prácticamente de afuera la semilla, porque está endurecida la tierra ahí, ¿verdad? Entonces, y como dice Cristo ahí en la parábola, dice que la de junto al camino, dice, vinieron las aves y la comieron. O sea, como estaba ahí el descubierto, estaba muy en la superficie, ni siquiera germinó ni nada, ¿verdad? Sino que la tiraron la semilla y luego vinieron las aves y la comieron. Y luego dice en la de pedregales, hay lugares donde bajo una capa delgada de tierra hay piedra grande abajo. Entonces, pero la capa de tierra es delgada. Entonces ahí cuando cae semilla, esa puede nacer y todo, y hasta nace más pronto, porque como la capa de tierra es delgada, se calienta más la tierra y germina más pronto la semilla. Pero cuando quiere crecer, no puede, porque ahí está la roca abajo, la piedra, y entonces y se seca con el calor. Y luego la de espino, ¿verdad?, dice que esa nace y todo y crece, pero también los espinos crecen y juntamente con la plantita crece, pero débil, y por eso no da fruto. Y las primeras dos tampoco dieron nada, porque la primera porque las aves la comieron las semillas, la segunda porque se secó, ¿verdad?, la de las piedras. Y la de los espinos crece, pero no da, porque crece muy frágil, muy débil, porque los espinos también crecen ahí juntamente. Y luego la única que da fruto es la cuarta, ¿verdad?, que es de buena tierra, que nace, crece y crece bien y todo, y entonces da fruto. Y aún ahí dice que uno parte da a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. Entonces los discípulos, ¿verdad?, cuando Cristo les dijo eso, ellos, Señor, pero no entendemos, no entendemos qué quiere decir todo eso, ¿verdad? ¿Qué nos quieres enseñar con eso? Ya les dice, la de junto al camino es el que oye la palabra y no la entiende. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Como el que va y oye la palabra, pero no entendió nada. Entonces cuando se va, otra persona usada por el enemigo le dice, oh, ya andas ahí tú con los hermanos, ya te vas a hacer aleluya, mira, ya te vas a cambiar de religión. No, hombre, no les hagas caso y todo eso, ¿verdad? Ahí el enemigo los está usando para sacar las semillas. Entonces la persona dice, oh, pues es cierto, hombre, no, pues ya no voy. Entonces ya le sacaron ahí la semilla. En profundidad. Sí, ni siquiera germinó nada, ¿verdad? Ese de junto al camino. Y luego el de piedra dice que nace pronto porque no había profundidad de tierra. Dice, este es el que oye la palabra, y al momento, dice, la recibe con gozo, ¿verdad? Y hay gente que es así. Oye, dice, oh no, esto sí que está bueno, a mí me gusta, yo el evangelio, y pronto se entrega y todo, ¿verdad? Rápidamente.
como dice, la semilla nace bien prontito, pero luego cuando viene el sol y da el calor, se seca, se quema y se seca y no crece. Ese es el que oye la palabra y la recibe pronto, la recibe con gozo, pero venida la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, no da fruto tampoco. Y luego la de espinos, dice, este es el que oye la palabra y sí la recibe, ¿verdad? Y nace la semillita, la plantita, ¿verdad? Pero también hay espinas ahí alrededor, hay semillas de espinas. Y tanto nace la semilla que sembró el sembrador como nacen las de las espinas también. Y entonces van creciendo las plantas juntas, tanto la de la semilla del sembrador como las otras van creciendo. Pero como están todas ahí juntas, amontonadas ahí muy cerquitas, ¿verdad? Crecen muy débiles. Las ahoga. Sí, y no da fruto. Y entonces Cristo explicó y dice, este es el que oye la palabra y la recibe, pero hay muchos afanes. Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿verdad? Porque hay muchos intereses, ¿verdad? Entonces este es como el cristiano que recibe la palabra, pero está tan ocupado en otras cosas de esta tierra, terrenales, y entonces no tiene suficiente, no dedica, digamos, ni el tiempo, ni le pone tanto interés a la palabra por estar ocupado en otras cosas. Los afanes de esta vida, las riquezas y los placeres, todo eso ahoga la palabra. La persona sabe la palabra, oye la palabra, recibe la palabra, pero como hay esas otras cosas, no deja que dé fruto. ¿Verdad? Y ahí, entonces 3 no dan fruto. Y la única que da fruto es la cuarta, ¿verdad? Cuarta parte que dice, el que fue sembrado en buena tierra, ¿verdad? Este es el que oye la palabra y la recibe bien, la acepta y todo, y crece y permanece y da fruto a 100, a 60 y a 30, ¿verdad? El que da fruto a 100 es el que da el máximo, ¿verdad? El que da a 60, pues digamos casi la mitad, y el otro da casi la tercera parte, ¿verdad? Y es que así son niveles, ¿verdad? Que entre el pueblo de Dios hay unos que sirven más en lleno y otros menos, ¿verdad? Que se involucran menos y así. Se involucran pero menos y hay unos que lo mínimo, ¿verdad? Entonces ahí están los frutos, es todo lo que hace la persona en pro de la obra, frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, la fe es fruto, y el fruto del Espíritu que menciona Gálatas, que dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? El que tiene todas esas cosas, el que está entregado a la obra de Dios, que le gusta, busca a Dios, quiere servir, quiere inclusive ganar a otros para Cristo, es fiel, en todo, en todas las áreas, ¿verdad? Se entrega en lleno. El que se entrega en lleno es el que da fruto al 100, ¿verdad? Pero hay otro que no quiere mucho que digamos. Mucho compromiso. Sí, poco, da menos fruto. Es como un árbol, ¿verdad? Que un árbol que está llenito completamente, todas las ramas, ¿verdad? Está lleno de fruto. Pero hay otro que echa uno que otro, ¿verdad? Un que otro fruto. Y hay otros que nomás apenas poquito, ¿verdad? Y Cristo, Él quiere que demos más. Amén. En Juan 15 Él dice, toda planta que no da fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Dice, la quitará. Y todo aquel que da fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Amén. Y entonces ahí en Juan 15 habla de llevar fruto, de llevar más fruto y llevar mucho fruto. Y el propósito de Dios dice que llevemos mucho fruto. Amén. Entonces, si llevamos mucho fruto,
Él está contentísimo, ¿verdad? Así es. Bien alegre y todo. Y Cristo dice, en esto he glorificado mi Padre, dice, en que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En otras palabras, está diciendo, ¿verdad? Que cuando llevamos fruto, y si llevamos mucho fruto, lo que le pidamos al Padre nos lo da porque Él está agradecido, está contento. Dice, oh, este hijo mío es fructífero, ¿verdad? Este hijo mío, ¿verdad? Es uno que está dando bastante fruto. Pues Dios lo bendice a manos llenas y le contesta las oraciones. Pero si uno lleva la mitad, por ejemplo, entonces Dios todavía, ¿verdad? Dice, bueno, pues está llevando por lo menos el 60%. ¿verdad? Todavía pasa, ¿verdad? Como el estudiante, ¿verdad? El que contesta todas las preguntas en el examen, pasa excelentemente. Pero si alguien pasa el 60%, pasa, pero no muy holgadamente. Pero si alguien saca 30, ¿verdad? En el examen, es menos. Y Dios es muy misericordioso si todavía lo salva, si nomás da el 30%, ¿verdad? Pero todavía, aunque sea poquito, pues es peor de nada. Como el que le dio los talentos y el que le dio uno no produjo nada. El que le dio 2, ganó otros 2 y hizo 4. Y el que le dio 5, lo duplicó y ganó y hizo 10. Entonces el de 10 fue el mejor. El de 4 pues estaba bien, ok. Pero el de 1, a ese le dio su tremenda reprendida, ¿no? Y le dijo, no trabajaste. Porque lo mismo que le había dado le devolvió. Ni siquiera los intereses le dio. Y le dijo, aunque sea le hubieras prestado el dinero para que alguien más trabajara con eso y viniera con los intereses siquiera. Y le dijo, siervo malo. Wow. Qué tremendo. Fuerte. Dios que nos ayude, ¿no? Y nos bendiga. Wow. Así que lo menos de fruto que habla ahí es 30. No dice que hay otro que dio 20 y que dio 10. Dice que dio 30. El que más dio 100. El segundo dio 60 y el tercero dio 30. Y los otros no dieron nada. Y mejor es saber esto, escuchar esto ahora, cuando hay tiempo para evaluarse a uno mismo y mejorar. Amén. Y no hasta que sea demasiado tarde allá. Y entonces, ¿verdad? Es lo que también dijimos ahí en el momento, que como dijo Cristo, el que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Esa palabra es fuerte, es seria. Le dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Podemos decir que cada año quizás el Señor quita muchísimo, ¿verdad? Como si el Señor, como es soberano y Él sabe todo, si digamos así, lo digo con temor y reverencia, ¿verdad? Delante de Dios, que si el Señor mira que uno ya no va a dar frutos, Él puede decir, ¿para qué te tengo ahí, verdad? Dios tenga misericordia de todos. Por eso lo digo con mucha reverencia, que el Señor nos ayude y nos bendiga y no quedarse uno en un solo nivel, ¿verdad? Sí. Así que Dios siempre creciendo y dando fruto, más fruto. Amén. Porque Él dice que quiere que llevemos, que el que lleva poco quiere que lleve más. El que da fruto quiere que lleve más fruto. Y el que lleva más fruto quiere que lleve mucho fruto. Así es. Y en esto dice, es glorificado mi Padre, cuando llevamos mucho fruto. Así que Dios santo, ayúdanos, Señor. Hasta llegar a la perfección, dice la palabra. Amén. Sí. Pues vamos a culminar este precioso tema con un ejemplo más de nuestro Señor.
¿verdad? Y esto es cuando él envió 2 discípulos a encontrar una asna que estaba Aleluya. amarrada, ¿verdad? Amén. Esto está en el capítulo 21 de Mateo, verso 1, ahí nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, ¿verdad? Creo que disculpen, lo puse 2 veces. Ok, entonces, y si alguien nos dijere, ¿verdad? Algo, decir que el Señor los necesita y luego los enviará. Aquí vemos en la ilustración, ¿verdad? Cuando ya después, ¿verdad? Cabal como él les dijo, encontraron el asno, ¿verdad? Y él entró, usted recuerda, la gente en Jerusalén, entró él y le ponían las palmas ahí, ¿verdad? Donde él podía cruzar. Esto fue antes de ser crucificado, ¿verdad? La misma gente que hoy, ¿verdad? Le ponía las palmas, le adoraban, le decían Hosana, ¿verdad? Y todo esto, y ¿verdad? Y eran los mismos que después iban a estar clamando: crucifícale. Pero bueno, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Lo necesita, fue lo que él dijo, ¿verdad? El Señor los necesita. Entonces, para algunos de nosotros, ¿verdad? Muchos le han llamado Señor, Señor Jesús, ¿verdad? Pero ese nombre, esa frase, Señor, no solo es un apodo, sino que debe de ser un estilo de vida para todos nosotros. Amén. ¿Verdad? Entonces, para tomarlo ahora a nuestra vida y relacionarnos a la palabra del Señor, ¿verdad? Quiero que reflexiones tú y yo también, ¿verdad? En esto. Y eso es verdad, que muchas personas le dicen Señor Jesús, pero que no lo tomemos solo como un apodo, solo como parte de su nombre, ¿verdad? Que hay personas que dicen Señor, Señor, pero como dijimos al comienzo, no todos los que le dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Él no los conoce. Entonces, tomemos esta autoevaluación, ¿verdad? Para distinguir y tener reverencia, como decía el pastor, ¿verdad? De quién Él es y de lo que Él demanda de cada uno de los que levanta su cruz y sigue tras Él, ¿verdad? Y yo creo que, ¿verdad? En el mundo, como que hay, ¿verdad? Una livianez en cuanto a servir a Cristo, ¿verdad? En cuanto a ser cristiano, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que lo estamos tomando muy tranquilamente, ¿verdad? Como dejándolo para el futuro, ¿verdad? Que hay cuando llegue a cierta edad o cierta, ¿verdad? Metas alcanzadas o logros en mi propia vida, entonces voy a meterme más, ¿verdad? Con Cristo. O, ¿verdad? Como decía lo del sembrador, que tenemos cierta profundidad, pero no vamos más allá. O damos cierta cantidad de fruto, pero no damos más fruto, no damos mucho fruto, ¿verdad? No vamos creciendo. ¿Cómo es tu trayectoria, ¿verdad? En este día, si tú miras hacia atrás, 5 años, 10 años o cuánto tiempo sea que tienes en Cristo, quizás solo tienes 6 meses o algo así, ¿verdad? ¿Cuánto has crecido en el Señor? ¿Cuánto ha incrementado tu búsqueda del Señor, tu hambre por su presencia, la pasión por el Señor, ¿verdad? Y por hacer su voluntad. Esos frutos del Espíritu que decía el pastor, ¿verdad? ¿Están creciendo en ti? ¿Posees esas características? Entonces, este es buen punto que el Señor nos está dando, un momento para una autoevaluación, porque siempre es importante y necesario y útil, ¿verdad? Muchas veces cuando uno va a salir a un viaje largo, uno se revisa ahí el automóvil, ¿verdad? Levanta ahí
¿verdad? Abre el carro y empieza a fijarse en el motor y que todo esté bien ahí, ¿verdad? La batería y todo esto. Evalúa el vehículo con tiempo para que no lo deje a la mitad del camino. Entonces, lo mismo en nuestras vidas. Lo mismo en nuestras vidas espirituales. Es tomar momento para evaluar y decir, Señor, realmente he quedado corto contigo, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere que Dios deje a la mitad su generosidad o sus bendiciones, ¿verdad? ¿Cuántos aquí quieren la mitad de su bendición? Nadie. Quieren que esté al 100% ahí el Señor dando, ¿verdad? Pero ¿qué de nosotros? ¿Somos generosos nosotros con el tiempo que le damos al Señor? ¿Verdad? O en su búsqueda o en predicar a los perdidos. Entonces, ¿verdad? Tomemos este tiempo para pedirle perdón al Señor y volver, ¿verdad? Donde es necesario, corregir donde es necesario, ¿verdad? Que los valles suban y los montes bajen, como dice la palabra, que todo se ponga en balance. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Ok, vamos a orar, ¿verdad? Para terminar, pastor, le doy aquí si usted quiere para que agregue y si usted quiere también orar también. Aleluya, bueno, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Y por los hermanos. Amén. Saludamos a todos los que se están conectados ahorita. Hermano Paulino, bendiciones. Hermana Margarita, hasta en El Salvador, bendiciones. Aleluya. Y así los que están conectados aquí en el área y en cualquier otro lugar diferentes, les saludamos. Las familias, la familia de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia del Señor. Y damos gracias a Dios por darnos este privilegio de estar aquí con Felipe, mi hijo. Y estar meditando en estas palabras que son tan importantes, ¿verdad? Que la palabra del Señor está ahí para nuestra amonestación, como dice la misma palabra, para que nosotros, que Dios nos da el privilegio, nos ha dado el privilegio de conocerle, de abrir el corazón a Cristo, que sigamos adelante y que nos esforcemos, ¿verdad? Amén. Como le decía Dios a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, le dice primero. Esfuérzate, solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Y luego le vuelve a decir y le dice, primero le dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, ¿verdad? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Y después le dice, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Y al final le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 3 veces le dice que se esfuerce y sea valiente. Y esa misma palabra nos la dice a nosotros, que nos esforcemos y seamos valientes, más valientes y muy valientes. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Así que vamos a orar al Señor y les bendecimos, les amamos a todos, ¿verdad? Amén. Al pueblo de Dios y a todas las almas, les amamos y pedimos que las almas vengan al conocimiento de la verdad y oramos al Señor por las almas que están sufriendo, que están por los que son perseguidos, por los que están desplazados de sus lugares, por los que necesitan techo, abrigo, alimentos, ¿verdad? O sanidades si están enfermos, que el Señor los sane y que ponga paz donde hay guerras, el Señor, ¿verdad? Así es. Porque se necesita. Cristo nos llamó a la paz. Él nos llamó a paz. Lo único con que tenemos guerra es con el enemigo, ¿verdad? De las almas. Porque Cristo mismo también vino para hacerle la guerra y derrotar al enemigo. Así que vamos a orar y dándole gracias al Señor y gracias a Felipe Jr. que me da la oportunidad de estar con él, ¿verdad? En esta transmisión y así pues nos gozamos grandemente. Y Dios mediante en la tarde estaremos en el templo también glorificando y alabando al Señor a partir de las 6:15 de la tarde, ahí estamos. Así que bendecimos el nombre de Cristo Jesús y les esperamos ahí los hermanos. Váyanse con gozo, con alegría,
porque dice la Biblia, venid ante su presencia con regocijo, y dice también entrar por sus puertas con acción de gracias. Y así vamos a estar, Dios mediante, por la tarde también. Así que bendecimos al Señor. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Dios mío, por un nuevo día, una mañana linda, un día precioso. Gracias porque nos das la vida, la salud, la fuerza, el tiempo y la oportunidad, Señor, para estar aquí. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias por Felipe, que se esfuerza siempre estar también trayendo palabra tuya, Señor amado, tanto los viernes a las 7:30 como los domingos a las 10:30 de la mañana. Y así que te damos gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús bendecimos a los hermanos, todos los que se han conectado y los que se conectan después. Los bendecimos en el nombre precioso de Cristo. Sana al enfermo, fortalece al débil. Señor, fortalece a aquellos que han tenido que despedir seres queridos, seres amados, Dios mío. Santo Dios, fortalécelos, Padre, en el nombre de Cristo, Dios mío. Siervos tuyos, ministros, familiares que han despedido seres queridos por diversas razones, Señor amado, pero aquí estamos, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, les saludamos, les amamos en el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga a todos, y recuerden también, si usted es nuevo en el camino de Cristo o quiere entregarse al Señor, ¿verdad? Es bien sencillo, solo hacer una oración. Puede repetir conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Con mi corazón yo creo que Cristo murió por mí en la cruz. Y con mi boca yo confieso que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Amén. Declaramos que en el nombre de Jesús, que Él escribe tu nombre en el libro de la vida, y a partir de ahora Él puede caminar contigo a través de tu vida. Y seas bendecido en el nombre al hermano José también lo saludamos, en la familia. Amén. Y así a los demás, ¿verdad? Aún la pastora Marta también la saludamos en nombre del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias por estar todos con nosotros, y nos vemos en la próxima. Que tengan una semana bendecida. Nos vemos. Dios les bendiga.